Nos vamos para el Congreso de la República, Laura Daniela. Después de el tema de ayer, pues hay una durísima crítica del expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos. Dice que el voto de Colombia fue vergonzoso. Colombia se abstiene, es decir, le prende una vela a Dios y otra al diablo. Pero igualmente, así no la prenda, pues no era el único voto de abstención, eran 11 votos. Pero igualmente, es que la OEA no importa, ya no pasa nada. Eso es un club de reunión de países, de embajadores y de burocracia en donde jamás se ha tomado una decisión. ¿Qué dice el Congreso de Colombia? Sí, Julio, pues sí, Colombia se abstuvo de votar ante a la OEA y no pudo aprobar esa resolución para exigir que el gobierno venezolano hiciera públicas las actas. Por eso saludo a esta hora al representante Luis Miguel López del Partido Conservador. Bienvenido a la W. Laura, buenos días, Julio, a toda la mesa, muchas gracias y a todos los que nos escuchan. Y también saludo al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Muchas gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Muy buenos días, Laura, y muy buenos días a la audiencia. Sí, representante Luis Miguel López, como lo comentábamos, pues de hecho el expresidente Juan Manuel Santos dijo que esta abstención es una vergüenza. Entonces yo le pregunto, ¿cómo queda con esta decisión Colombia ante la comunidad internacional y ante los demás estados que sí votaron la resolución, que ya han sido varios en la región? Y usted como miembro de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pues ¿cuál es su postura y cómo cree que queda Colombia con esta decisión? Bueno, yo creo que lo que queda claro es la postura del gobierno nacional frente a lo que está sucediendo en Venezuela. En un principio el gobierno Petro mismo en su tuit hacía un extenso tuit diciendo, digamos, varios temas. Entre otros decía que había que verificar las actas, interesante, pero a la vez también decía presidente Maduro. Aquí finalmente lo que se demostró es que el presidente está con Maduro. O sea, esa es la realidad. Lo que molesta mucho es que no se dice de frente, porque no se quiere quedar como mal en Colombia ni en Venezuela, se quiere quedar como en la, entre comillas, en la imparcialidad, pero hay una parcialidad. Así que quedamos muy mal porque la verdad es que la comunidad internacional se ve lo que está sucediendo. Lo más triste es lo que está sucediendo en Venezuela, eso es lo que nos duele porque está sufriendo el pueblo, sufren los venezolanos que están afuera, los que están adentro, la incertidumbre es total, los muertos, los desaparecidos, los secuestrados, los detenidos. Entonces, qué pesar, qué lástima que Colombia está asumiendo esta postura en estos momentos. Pues desde el Congreso nos pronunciamos y decimos, no están solos. Pues el presidente sí es el que dirige las relaciones diplomáticas, pues del Congreso y la Comisión Segunda hemos hecho todo lo posible para presionar hacia lo correcto, hacia donde tenemos que ir, y es buscar la verdad en Venezuela y que se logre la justicia en las elecciones que hubo y que, por supuesto, están demostradas las actas que tuvimos. Sí, representante Gabriel Becerra, pues desde la Cancillería ya han dicho que este ejercicio diplomático debe ser responsable y respetuoso respecto a lo que ocurre en Venezuela, pero yo le pregunto, con todo esto y los demás estados que han advertido que esta decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano de dar por ganador a Nicolás Maduro sería un fraude electoral, ¿no cree que lo mínimo es que Colombia envíe un mensaje contundente, así lo haya dicho la Cancillería, la decisión en la OEA no sea vinculante? Pues mire, creo que la responsabilidad del gobierno de Colombia es pensar en los intereses de los colombianos y además hacerlo sobre la base, lógicamente, de los principios democráticos, de los principios de soberanía, de paz que rigen hasta ahora la comunidad internacional. Y en función de esos dos objetivos, yo creo que el presidente está actuando con responsabilidad y creo que la comunidad política y los sectores económicos y los medios de comunicación deberíamos ayudarle, porque una cosa es que Milei hable sobre el conflicto de Venezuela, otra cosa es que lo hagamos un país que tiene más de 2.000 kilómetros de frontera, que comparte relaciones económicas, que comparte relaciones familiares, que vive condiciones de carácter humanitario y que tiene que contribuir a que haya una solución en Venezuela sobre la base de los principios que he mencionado. El comunicado de la Cancillería es clara. Ha dicho lo que mucha gente ha mencionado, incluso Julio hace un momento. La OEA se ha
excluido, y sobre todo por la voz de su secretario general, de ser una facilitadora en la búsqueda de soluciones en el conflicto de Venezuela. No se entiende cómo un diplomático como el señor Almagro sale con la ligereza que lo hizo, como en otras ocasiones lo ha hecho, a parcializarse ya en su opinión de lo que está pasando en Venezuela. Una entidad también que deja muchas dudas frente al comportamiento en los conflictos que hemos tenido con Venezuela en otras ocasiones. Ya se ha dicho que en el 2019 la OEA patrocinó, avaló un presidente de facto, que fue el señor Guaidó, que además patrocinó actos para que se invadiera desde Colombia Venezuela. Y asimismo lo ha hecho con otros países. Creo que la OEA ha renunciado ella misma a cumplir un papel. Y el gobierno lo que va a insistir es que haya, por un lado, verificación de los resultados, y por otro lado, con México, con Brasil, buscar un diálogo con todas las partes para que en Venezuela no triunfe la violencia, el caos, algo que nos terminaría afectando mucho. Entonces yo creo que no estamos frente a un problema moral, como dice el representante, que está triste, que está acongojado, que no sabe qué hacer. No lo han estado en otras ocasiones cuando han sucedido cosas terribles en América Latina, y creo que estamos frente a una responsabilidad política, no para el gobierno, sino para la sociedad colombiana y para quienes vivimos y conocemos la frontera. Justamente, representante Luis Miguel López, le quiero preguntar por ese papel de la OEA del que hablaba Julio y que también mencionaba el representante Gabriel Becerra. Si al final, como dice el gobierno colombiano, los mensajes que envía la OEA son saludos a la bandera, y si no tienen ningún peso en situaciones como esta que afectan de cierta forma a toda la región, ¿qué hace Colombia entonces en la OEA? Si no sirve para nada, ¿por qué permanecer en un organismo que no tiene la fuerza, que no tiene el peso para hacer un pronunciamiento y enviar algún mensaje en una situación como esta? Mire, para unas cosas sí sirven los organismos internacionales, pero para otras no. Eso es, nos vamos acomodando, se van acomodando cuando les sirve y cuando no. Aquí yo creo que lo más importante, más allá de la OEA, es la responsabilidad que tiene Colombia y la posición de Colombia. Porque al final eso sí es responsabilidad nuestra. Y es el mensaje político y es lo que finalmente también va a hacer Colombia en esta situación. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, más allá de la OEA, es lo que Colombia está haciendo. Y por eso hemos recalcado, tiene que quedar claro que el gobierno Petro pues es aliado y es amigo de Maduro. Eso es una realidad. Y que pues están buscando un camino pues para que entonces sigan la presidencia. Esa es la realidad. Obviamente podrán decir desde la responsabilidad, desde la diplomacia, pero eso no pasa con otros países, no pasa con otras realidades fáciles para hablar de otras realidades de otros países, pero con Venezuela sí no. El punto aquí, claro, es que sí, nos preocupa el pueblo venezolano, nos preocupan los venezolanos. En este momento hay que defender la democracia, y también que esto es una premonición y de alguna manera nos está mostrando qué puede pasar en Colombia. Así que ahí esa es la gran discusión, la postura de Colombia, pero que sea clara y de frente, no que sea como amañada, no que sea por debajo, no que sea como entredicho, no. Entonces que quede claro específicamente de qué lado está Colombia y hacia dónde vamos, y ya los colombianos sabremos también reflexionar sobre esa realidad. Pero la verdad es que cómo va la cosa, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Venezuela, uno escucha a los venezolanos y dicen es que cada mensaje importa, porque ellos dicen estamos con la comunidad internacional o no estamos, está Colombia con nosotros o no está Colombia con nosotros, y eso va debilitando también el ánimo de la gente, porque es que al final es eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Don Luis Miguel, usted dice que la gente se acomoda a las decisiones de la OEA cuando le conviene o no le conviene. Usted le podría contar a esta audiencia, me podría contar a mí, de la última acción que usted recuerde que haya tomado la OEA en alguna diferencia internacional notable, algo que haya hecho la OEA, que haya resuelto algo o tomado posición por algo.
No, yo nuevamente voy a repetir mi argumento en lo que digo. La responsabilidad de Colombia es el mensaje de Colombia. Estoy de acuerdo, de alguna manera los organismos internacionales en algunos momentos puede tener mayor injerencia o no, pero efectivamente hoy lo que Venezuela espera es el respaldo de la comunidad internacional completa. Quizás un organismo per se solo no podrá hacer completamente lo que se necesita, pero luego si sale Estados Unidos con mayor claridad, hablar también, y eso es lo que necesita hoy Venezuela, que los organismos internacionales, que los países, que el mundo entero cobije a Venezuela para que efectivamente haya una verdad, que efectivamente se decrete quién fue el presidente de Venezuela. Eso es lo que se necesita hoy. Si vamos a hablar del recorrido de la OEA, tendríamos que revisarlo exactamente, pero aquí no es defender la OEA, aquí necesitamos defender la democracia de Venezuela. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué es lo que está haciendo Colombia para que se logre ese objetivo? No está haciendo absolutamente nada. Sí, representante Becerra, pues ya estamos claros que en la OEA entonces no va a pasar absolutamente nada, pero yo le quiero preguntar cuál debería ser entonces la posición de Colombia y por lo siguiente, en algún momento el país va a tener que decidir si se va a respaldar a Maduro o a la oposición y el presidente no se puede quedar diciendo muestren las actas que seguramente no las van a mostrar. Entonces, ¿qué cree usted que es lo que debe hacer el presidente colombiano? Bueno, yo en primer lugar creo que la comunidad internacional tiene que cumplir un papel, pero tiene que cumplirlo responsablemente. Y además también en Colombia los diversos sectores tenemos que cumplir un papel siendo serios. Uno no puede salir como salió ayer el señor Vega a decir que la solución en Venezuela es que se dé un golpe militar y que detengan al señor Maduro y que entonces lo extraditen. Eso realmente es irresponsable y está más pensando en temas de la agenda política interna. Yo repito la gran responsabilidad que tenemos para que la situación con Venezuela no se agrave y afecte nuestros intereses. Por ahora, ¿qué ha dicho el presidente de la República? En primer lugar, que hay que buscar una solución, y lo acaba de colocar en un trino, que parta por involucrar a los venezolanos. Los problemas de los venezolanos tienen que contar con la participación de los venezolanos. Por lo tanto, tiene que contribuir la comunidad internacional a que haya un diálogo con la oposición, con el gobierno de Maduro y encontrar unos acuerdos, en primer lugar, para resolver el litigio alrededor de los resultados electorales. Allí hay una institucionalidad que así a nosotros no nos guste, tendrá que operar y tendrá que operar, ojalá, con acompañamiento internacional. En segundo lugar, el problema de Venezuela no se resuelve simplemente con unas elecciones. Allí hay una realidad de facto, hay una presencia de unas fuerzas que se identifican con una postura política del chavismo, pero también hay una oposición que ha demostrado no de ahora, sino desde hace muchos años que tiene una presencia. Y esas dos fuerzas y otras tienen que aprender a convivir sobre la base de unos principios que el presidente Petro y que nuestro proyecto político respeta, que es los principios de la democracia, del respeto a la voluntad popular, de la soberanía, de la paz. Y lo están haciendo con aliados muy importantes que tienen capacidad de interlocución. México, Brasil, y tienen capacidad de interlocución porque son naciones con un peso muy importante en la región, con una diplomacia con mucha experiencia, pero además porque mantienen el diálogo con todos los sectores. Si nosotros nos anulamos, si el presidente Petro se anula como interlocutor de una de las partes en Venezuela, vamos a terminar marginados de cualquier solución frente a una realidad que nos afecta directamente. Entonces yo creo que lo que hay que actuar es con responsabilidad, hay que opinar sobre las circunstancias, sobre las posibles salidas, hay que hablar con el gobierno, el papel del Congreso no puede ser el de simplemente ser barras bravas en función de la política interna, la Comisión Segunda tiene que estar a la altura de las circunstancias, los dirigentes políticos también. Entonces, yo creo que se trata de algo más profundo, más de fondo, que tiene que ver con la política exterior colombiana, con nuestro relacionamiento con las repúblicas hermanas, sí, en función de nuestros intereses. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos desde la Cancillería y desde el gobierno
en la dirección correcta. Sí, representante López, usted ya pedía para Venezuela ese respaldo, sin embargo, muchos están alegando que hay una injerencia abusiva de la comunidad internacional en los asuntos del vecino país. La enorme migración de venezolanos, le pregunto, ¿es otra razón suficiente para que incluso la OEA ya esté hablando de presentar cargos contra Maduro y todo su equipo ante la Corte Penal Internacional? Seguramente es que el éxodo que vive Venezuela, lo que ha tenido, pues, una tercera parte de la población está por fuera del país. Eso es una prueba fehaciente de lo que sucede todos los días en nuestro país vecino. Cuando uno ve las familias allí, el éxodo que se podría crear porque dicen esta es la última oportunidad, si no, entonces yo me voy del país. Esto es muy lamentable que tenga que suceder. Yo estoy de acuerdo con el representante Gabriel, es verdad, la responsabilidad que se tiene que tener en estos momentos, pero la responsabilidad ¿con quién? ¿Cierto? ¿Con el pueblo venezolano o con el régimen de Maduro? Ahí es la gran pregunta, y es que al final uno pues tiene que tomar las posturas. Aquí se están tomando las posturas y ya, o sea, que queda claro específicamente, y yo creo que quiero recalcar eso, queda claro que el gobierno está con el gobierno Maduro, eso es importante, pero no pasa nada, entre comillas, porque no estoy de acuerdo con esa decisión, pero que se diga de frente, porque es que se quiere quedar bien, lo decía ahorita Julio, con Dios y con el diablo, no puede ser así tampoco, específicamente que se digan, puede decirlo abiertamente y podrá ser interlocutor, pero no que por debajo se diga se quieren verificar las actas, pero queriendo que uno sea el presidente, que es Maduro, sí, en contra, la verdad, de lo que pasa en Venezuela. Entonces yo creo que ahí está el punto. Esperamos que Dios quiera, estamos orando por el pueblo de Venezuela, que se logre efectivamente por lo que el pueblo votó y lo que el pueblo quiere. Representante Becerra, es que aquí lo que llama la atención es el doble rasero. Le leo un trino del presidente Gustavo Petro del 26 de junio de 2024. Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadora. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Una reacción en un sentido parecido tuvo el presidente de la República cuando sucedió con el presidente Arévalo de Guatemala. Y pues en esta oportunidad sí están llamando ustedes al diálogo de las partes y a la convivencia de sectores que piensan distinto. ¿Por qué ese doble rasero? ¿No es suficiente mensaje que el pueblo haya votado a favor del señor Edmundo Rodríguez? González, perdón. Sí, muy bien. Te voy a responder, pero quiero simplemente hacer un comentario sobre el problema humanitario, el problema de la migración. Mire, de manera seria se deberían revisar los informes sobre los efectos de las sanciones que se han aplicado contra Venezuela, cerca de 1.000 sanciones, y sus efectos en la migración. Mire, hay problemas muy serios, y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de la frontera. Los efectos que han tenido las sanciones económicas, por ejemplo, en la falta de medicamentos, en la imposibilidad de hacer llegar remesas, en los problemas que agudizan las circunstancias de vida cotidiana de la gente, hacen que no solamente por razones políticas muchas personas tengan que salir de Venezuela, sino que tengan que salir por los problemas de crisis económica agudizados por el tema de las sanciones, que son mecanismos extraterritoriales de ciertas potencias que no cumplen con el derecho internacional público. Yo quiero llamar la atención sobre eso. En segundo lugar, yo creo que todos los gobiernos tienen derecho y todos los presidentes a dar opiniones políticas alrededor de las crisis que se presenten en cualquier país. Yo creo que hay que evaluar las circunstancias. Una cosa es, digamos, un golpe de facto como el que sucedió recientemente en Bolivia, donde unos militares entraron al Palacio de Gobierno y querían acabar con un mandato popular, que no es lo mismo que un proceso electoral en el cual hay una discusión sobre los resultados.
usted me dice, hay que defender la voluntad ciudadana. Yo creo que hay que defender la Representante, voluntad ciudadana. están metiendo a los dirigentes de la oposición, los están secuestrando, los están metiendo entre vehículos sin comunicación, están asesinando a las personas que salen a la calle a protestar. ¿Eso no le parece un gesto profundamente antidemocrático del nivel de lo que sucedió en Bolivia? Totalmente repudiable, y lo digo como sobreviviente de la Unión Patriótica. No es legítimo que en ninguna democracia se asesinen candidatos presidenciales, congresistas, se desaparezcan personas. Es más, lo digo con franqueza, las circunstancias que nosotros hemos tenido que vivir en este país, saludo al menos que a pesar de las dificultades no se hayan presentado todavía en Venezuela, pero si hay violación a derechos humanos, cualquier gobierno tiene que responder, pero tiene que haber también las evidencias y tiene que haber las denuncias. Yo no comparto eso, el presidente Petro no lo comparte, nosotros no legitimamos violaciones de derechos humanos ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Eso debe quedar suficientemente claro. Lo que quiero decir es que las circunstancias hoy son distintas frente a los pronunciamientos que hizo el presidente en el caso que usted me mencionó, y además son distintas porque nosotros tenemos una frontera extensa. De agudizarse un conflicto en Venezuela que derive en un enfrentamiento violento, en una guerra civil, las circunstancias de la voracidad que tenemos entre nuestras fronteras, la existencia de grupos armados irregulares, haría de esta parte del mundo una situación de conflicto armado y de guerra que yo no deseo para nadie. Entonces yo lo que creo es que se le puede juzgar al presidente sus opiniones frente a otros casos, pero frente a este caso el presidente ha venido actuando con responsabilidad. Y bueno, si lo que queremos es que se asuse y se arme un conflicto en Venezuela y haya conflicto armado y todo lo demás que puede derivar, la situación en Venezuela puede derivar en eso, porque somos la frontera de un conflicto geopolítico mundial. Sí, representante Becerra. No estamos hablando solamente de un conflicto interno, no. Nosotros somos la frontera de un conflicto geopolítico mundial donde hay muchos intereses en juego y hay que actuar con responsabilidad. Sí, representante, agradecemos a nuestros dos invitados, al representante Luis Miguel López del Partido Conservador y al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Y así está el debate en el Congreso. De hecho, desde el Partido Conservador ya están alistando una proposición para citar a debate de control político al canciller Luis Gilberto Murillo por esta posición de Colombia ante la OEA y ante la comunidad internacional.